Grabando. Ya, entonces la parashá Balak, ¿ya? Que significa devastador, desolador, ¿ya? Es la que hoy nos está hablando y ministrando el Señor a través de la liyá número 2, ¿ya? Esta porción está en números 22 en adelante, pero vamos a ir a la liyá número 2, que va a ir desde el versículo 13 hasta el 20, ¿ya? Así que dice así, vamos a ir leyendo, ¿les parece si lo podemos hacer desde aquí? Elizabeth, hacia allá. Vamos a ir leyendo ahí lo que está en pantalla. Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: volveos a vuestra tierra, Adonai se niega a dejarme ir con vosotros. Y los jefes de Moab se levantaron y encaminados a Balac, le dijeron: Balaam no vino con nosotros. Pero Balac continuó enviando emisarios más numerosos y honorables que aquellos otros, los cuales fueron a Balac y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no niegues a venir a mí, porque ciertamente te honraré y haré todo lo que digas. Ven, pues, maldice por mí a este pueblo. Y respondiendo Balaam, dijo a los siervos de Balac: aunque Balac debiera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar el dicho de Yahweh, mi Elohim, para hacer cosa pequeña ni grande. Y ahora, quedaos aquí esta noche y sabré que hablará Adonai conmigo. Vino antes que Balaam de noche y le dijo: si los hombres han querido invitarte, levántate y ve con ellos. Pero le dirás solo la palabra que yo hable contigo. Así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y fue encaminado con los jefes de Moab. Amén. Hasta ahí, bien cortito. Esta liyá son unos poquitos versículos. Estamos en el contexto donde Balac, ¿cierto? El rey de Moab va a buscar a Balaam con bastantes ofertas, ¿cierto? Con buenas ofertas para que pudiese maldecir al pueblo de Israel, ¿ya? Debido a que Balac veía, ¿cierto? Un pueblo poderoso, un pueblo que ya había vencido, ¿cierto? A los amalecitas, había a los amorreos, y por lo tanto se veía que el Dios de Israel y el pueblo era temible, y él tenía temor de que sucediera lo mismo con ellos. Por lo tanto, aquí echaba mano a los magos, ¿cierto? A aquellos que manejaban cierto poder en las esferas espirituales, para que pudiese maldecir a Israel. Entonces, esa porción es lo que está narrando aquí la Escritura. Y analizando algunos versículos, ¿cierto? Que son poquitos, nos vamos a introducir un poco en el tema de los profetas, ¿ya? Entonces dice, versículo 13, Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: volveos a vuestra tierra, Adonai se niega a dejarme ir con vosotros. En primera instancia hay una negativa, ¿cierto? Hay una negativa de parte de Dios a ir con estos hombres que eran enviados por el rey Balac, ¿ya? Entonces vemos acá que Balaam o Bilam en hebreo, vamos a ver el significado también de lo que es Bilam, dice que él conocía a Yud-Hei Bab-Hei, ¿ya? Hay que pensar en ese tiempo, cada nación tenía a sus dioses, ¿ya? Y por lo tanto, cuando una nación ganaba, era un dios que le ganaba a otro, ¿ah? Entonces, en este mundo de los dioses, ahí Balaam probablemente era muy conocido en ese mundo, en ese ámbito, y él también conocía, porque él no era del pueblo de Israel, pero él conocía, ¿cierto?, a Yahweh. Y por lo tanto, por eso vemos que en los versículos lo llama mi Elohim. Fíjense, lo llama mi Elohim, como con un atributo personal, ¿ya? No dice el Dios de, dice mi Elohim. Entonces es interesante esta dinámica. Es muy probable de que él se movía en este mundo, ¿cierto? Como un mago, un vidente,
aquel que tenía contacto con los dioses, ¿cierto? Pero acá veíamos que aparecía un Dios todopoderoso, ¿eh? Que emergía entre las naciones cananeas un Dios desconocido, un Dios que comenzaba a mostrar grandes proezas, grandes hazañas, que había destruido y había derribado todos los dioses egipcios, y ahora entraba a Canaán, ¿eh? Y por lo tanto, ese era un poco el ambiente en el cual se movía Bilam. Entonces, la fuente de la profecía de Bilam no fue demoníaca, ¿ya? Sino que venía del Espíritu de Dios. La adivinación viene de los espíritus impuros y la profecía viene del espíritu de Adonai. Pero cuando la profecía de Adonai se usa con motivos personales y manipuladores, también, ¿cierto? Cuidado, porque esto puede ser brujería, adivinación u otros fines, ¿ya? Porque vemos que hay dones, ¿cierto? De hombres de parte de Dios que reciben, pero cuando esto también lo ocupan a su propia conveniencia, como vamos a ver las características de Bilam o Balaam, hay que tener cuidado. Entonces, la línea divisoria entre un profeta verdadero y un profeta falso, y eso es algo que nosotros hoy día tenemos que comprender bien, y hoy día vamos a ver un poquito cómo nosotros podemos diferenciar un falso profeta y una falsa profecía, que son dos cosas distintas. Podemos tener un falso profeta que está dando una profecía verdadera, como es Bilam, ¿ah? ¿Ya? O podemos tener lo contrario. Entonces hay que diferenciar una verdadera profecía de una falsa profecía y un verdadero profeta de un falso profeta, ¿ya? Todos los que tienen éxito en las prácticas ocultas tienen un don natural, ¿cierto?, dado por Adonai, que les hacen sensibles para recibir, ¿cierto?, palabras o impulsos en el mundo espiritual. Pero cuando estas personas se vuelven al Señor, ¿ya?, se convierten, se arrepienten de sus pecados, permanece este don, ¿ya? Porque dice la palabra que Él es el que da dones a los hombres, ¿ya? Y esos dones se pueden ocupar para bien o para mal, ¿ya? Esto significa que pueden ser utilizados por el Espíritu de Dios o también pueden ser influenciados por malos espíritus. ¿Amén? Hay personas que tienen una sensibilidad, ¿ya? Yo conozco personas que cuando eran creyentes tenían esa sensibilidad, y muchos de ellos se dedican, ¿cierto?, como hermanitos, a hacer trabajitos, ¿cierto? Usted conoce que le leen, ¿cierto? Muchos de ellos se dedican al tarot, a cosas porque tienen, ¿cierto?, una percepción, pero esto se conecta con el mundo de las tinieblas, del ocultismo, ¿cierto?, de la brujería. Entonces, la razón principal para entrar en el mundo oculto, ¿cierto?, es el afán del poder, o muchos viven de ello, ¿cierto? Tienen ganancias de esto, y los demonios dan poderes y facultades a estas personas, ¿eh? Ahora, cuando una persona que ha estado en ese mundo se humilla ante el Señor y recibe el perdón y la limpieza de sus pecados por medio de la sangre de Yeshua, el Mesías, todavía sigue recibiendo tentaciones para ejercer poderes sobre otros. Y es por eso que muchas veces aquellos que tienen un don, ¿cierto?, de profecía, muchas veces tienden a colocarse en un lugar y en una plataforma superior, ¿ya? Porque es un poco la tentación de quien recibe una palabra, ¿ya? ¿Iba a decir algo? No, ya. Ahora, entonces, acá tenemos una advertencia de Yeshua mismo, en Mateo 7, 15 y 16, dice: guardaos de los falsos profetas, ¿ya? Está advirtiendo por algo. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. Dice: ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Entonces aquí está hablando de falsos profetas, ¿ya? Que en el fondo un árbol, una persona, ¿cierto?, que no da frutos adecuados a ese árbol, que aparenta ser, en realidad
no es lo que dice ser. A ver. Entonces ahí habla mucho de los frutos, y muchas veces esos frutos se ven con el tiempo. ¿Ah? Entonces tenemos que estar con cuidado para poder discernir, distinguir, ¿cierto?, un falso profeta. Si los falsos profetas fueran fáciles de distinguir, no haría falta una advertencia contra ellos. El hecho de advertirnos debemos tener cuidado, que debemos tener cuidado con ellos, nos enseña que no es fácil saber si un profeta está hablando de parte de Dios o de parte de un espíritu engañoso. Aparentemente los mensajes de los falsos profetas son buenos. ¿Amén? Hoy en día, cierto que está de moda un poco, cierto, en el mundo cristiano recibir una palabra profética y todos de alguna forma esperan que Dios les hable, ¿sí o no? Todos queremos que Dios nos hable, pero muchas veces lo hacemos de una forma incorrecta y esperamos muchas veces que lo haga a través de un profeta, ¿ya? Cuando Dios nos habla en primer lugar a través de la Escritura, porque ahí está la mayor profecía, ¿cierto? Dice, lo importante para nosotros es mirar el fruto de la influencia de ese profeta, ¿ya? En el fondo mirar cómo es su conducta. Y lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿este profeta guarda Torah? ¿Guarda sus mandamientos? ¿Ah? Entonces ahí tenemos que tener ojo, especialmente hoy día que entendemos de que hay muchos falsos profetas, cómo distinguirlo en cómo es su vida en su relación a guardar los mandamientos o la Torá. Amén. Y en esto también hay una restauración, ¿ya? Porque hay muchos que tienen don de profecía y profetizan, pero aún no están guardando Torá o mandamientos. Ahora, ¿cuánto más aquel que pueda mover en el don profético, pero estar en la Torá? ¿Ya? Ahora vamos a ver también cuál es la diferencia de los profetas que ya fueron, ¿cierto? Y el don de profecía, que es muy distinto, ¿ya? Dice, una cosa es probar la profecía y otra cosa es probar el profeta. El profeta es probado por sus frutos y la profecía es probada por medio de dos varas, la Torá y el espíritu de Adonai. Hay profecías que son dadas según la Torá, pero con un espíritu ajeno a la Torá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá vemos que un profeta que no era del pueblo de Dios, un profeta que no guardaba Torá, profetiza y da 4 bendiciones de parte de Dios al pueblo de Israel, ¿ya? Y vemos también una situación semejante en el libro de los Hechos, ¿ya? Que dice, aconteció que yendo nosotros al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos o esclavos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. La pregunta es, ¿esa palabra era correcta o era falsa? Era correcta. Era correcta porque ella estaba diciendo que estos hombres son esclavos del Dios Altísimo, quienes os anuncian un camino de salvación. Pero la persona que lo estaba haciendo, ¿era un verdadero profeta? No, porque operaba en ella un espíritu de adivinación. Es la misma situación, es semejante a lo que ocurre con Bilam, ¿ya? Él está dando una palabra de parte de Dios, algo verdadero, pero él no es verdaderamente un profeta de Dios. No guarda Torá, no era parte del pueblo. Entonces, mire qué raro esto, un poco lo que se da, pero importante que nosotros podamos entender a diferenciar y diferenciarlo. Después dice, y esto hacía por muchos días, hasta que Pablo, ¿cierto?, se disgustó y volviéndose dijo al Espíritu, en el nombre de Yeshua, Hamashiach, te ordeno que salgas de ella, y al momento salió de ella. ¿Ya? Se aburrió porque finalmente estaba estorbando lo que ellos estaban haciendo y al final reprendió el Espíritu y la sacó. Bueno, ahí trajo problemas después porque ella producía ganancias a sus amos y ya no tenía el Espíritu para poder adivinar, ¿eh? Entonces vemos acá una situación similar, ¿ya? Vemos entonces a alguien que no está en Torá, ¿ya? Que no guarda mandamientos, pero da palabra. Y esto pasa hoy, ¿o no? ¿Cuántos hombres de Dios han dado una palabra
una palabra que puede ir de Dios, pero no está en mandamiento, no está en Torá. La mayoría del mundo cristiano recibe palabra, pero no está en Torá. ¿Qué va a decir, hermana? Exactamente el verso que dice a la Torá y al testimonio. Si no fuera conforme a esto, no hablara conforme a esto porque no le amanecía. Entonces puede ser un falso profeta, pero si, como podemos corroborar, si lo que está diciendo no está dentro de la Torá, ¿verdad? Ya lo está permitiendo. Correcto. Amén. Esa es la forma. Entonces, lo interesante es, claro, que acá se da esa situación en que alguien que no es del pueblo, alguien que no tiene una identidad, ¿cierto?, con el Dios de Israel, profetiza y da una palabra, incluso que es aceptada, porque fíjense, en la Torá queda registrado todas las profecías y bendiciones que da cierto Bilam, pero de parte del Espíritu de Dios. Entonces tenemos caso de personas que puedan profetizar o puedan dar una palabra verdadera, pero que las personas en sí no sean verdaderos profetas. ¿Ya? Atención a eso. El mensaje de la muchacha era verdad, pero dado con un espíritu impuro. El apóstol Pablo, ¿cierto?, tenía el don de discernimiento de espíritus y supo en su propio espíritu que la fuente de esa profecía venía de un espíritu impuro, de un espíritu de Pitón, dice el griego. ¿Ah? Pablo atacó el espíritu de Pitón, se ahí viene la palabra pitonisa, ¿cierto?, que en algunas películas aparece, ¿cierto?, la pitonisa, la que ¿cierto?, da palabras, los oráculos y todo son videntes y todo esto. Y por lo tanto este espíritu fue expulsado en el nombre de Yeshua. Amén. Por otro lado podemos encontrar palabras proféticas dadas en el espíritu de Adonai por personas cuyas vidas personales no corresponden a sus palabras, como en caso de Bilam, ¿cierto? Entonces el espíritu nos tiene que ayudar a discernir esto. Las palabras que salieron por la boca de Bilam son eternas, amén, porque es palabra de Dios, son palabra del Eterno. Pero Bilam murió la muerte de los impíos y perdió su alma porque su vida no correspondía a sus palabras. Amén. Y eso lo vamos a ver en un versículo muy poderoso que está en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Y Yeshua dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Se da cuenta? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el que les dice, entonces les protestaré, o les contestaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces fíjense, profetizamos, echamos fuera demonios, ¿cierto? Hicimos muchos milagros, pero no guardaban Torá, porque hay maldad, ¿cierto? En asterisco es anomía, que es ilegalidad, violación de la ley, maldad, impiedad, infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión, ¿cierto? Por lo tanto, puede haber personas, y hay, ¿cierto?, que no guardan mandamientos, que no guardan la Torá, pero profetizan, pero echan demonios, pero hacen milagros. ¿Se dan cuenta? Pero eso no garantiza su entrada al reino de Dios. Entonces, Bilam no entró al reino de Dios, pero sí profetizó de parte de Dios. Entonces eso es lo mismo que hoy día se da. Después sigue diciendo el pasaje en el versículo 18, y respondiendo Balaam dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar el dicho de Adonai mi Elohim, para hacer cosa pequeña ni grande. Entonces aquí vemos que la profecía no viene de una fuente humana, por mucho que el profeta quiera dar un mensaje, no podrá hacerlo en sí mismo, porque la iniciativa de la profecía no viene del profeta, sino de Adonai. Entonces acá hay un puntito bueno a Bilam, que de alguna manera él dice, bueno, aunque me ofrezcas todo, si yo recibo algo, no lo puedo cambiar. ¿Ya? Primera de Pedro 1, 20, 21, ¿qué dice? Sabiendo esto primero, que ninguna profecía de la Escritura
produce una explicación propia o privada, porque la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, qué importante es esto, que todas las profecías que nosotros tenemos en la Escritura son inspiradas por Dios. Amén. Y es la fuente en la cual nosotros podemos, a través del don de profecía, entender, comprenderlas, ¿cierto? Y declararlas en este tiempo. Después sigue diciendo, Números 22:20, dice, y vino Elohim a Balaam de noche, y le dijo, si los hombres han venido a invitarte, levántate y ve con ellos, pero le dirás solo la palabra que yo hable contigo. Primero le había dicho que no fuera, ¿ya? Probablemente Bilán comenzó a insistir, ¿ya? También él tenía sus luchas, y Dios finalmente le dijo, ok, levántate y anda, pero solo hablarás lo que yo te diga. Entonces aquí vemos que Dios vino a Balaam de noche. Y es por eso que vemos también de que muchas veces Dios habla de noche, habla en sueños, ¿ya? Porque muchas veces en el día nuestra mente está muy ocupada con cosas y no estamos muy sensibles, ¿cierto?, a poder recibir algo de parte de Dios. Ahora el Salmo, por ejemplo, el Salmo 1, entre muchos otros versículos, nos dice que meditemos en la ley del Señor de día y de noche, ¿ya? Entonces el poder leer su palabra, meditar en ella, también nos hace sensibles a nosotros a recibir de parte de Dios, ¿ya? Poder recibir entendimiento, poder recibir una palabra para nuestra vida o también para alguien. Amén. Dios nos puede hablar, y principalmente cuando estamos apartando un tiempo para buscarle. Y es por eso que en la noche nuestro cuerpo está descansando, muchos de nuestros sentidos no están funcionando, pero nuestra mente y nuestro espíritu está, ¿cierto?, con la capacidad de percibir y de recibir de parte de Dios. Una persona carnal o poco espiritual no tiene su mente puesta en las cosas del espíritu, y por eso es insensible a los impulsos y a lo que el Espíritu Santo le pueda mostrar. Sin embargo, una persona espiritual está enfocando su mente hacia lo espiritual y se esfuerza para recibir y entender lo que le llega de parte del Espíritu. Pero como su mente está ocupada con muchas cosas del mundo físico durante el día, su percepción espiritual es más débil que durante la noche. ¿Sí? Me permite, bueno, de hecho, el libro que censura a Job, no los amigos de Job, ¿Ya? en 33:14 dice, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre el hombre, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le enseña su consejo para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Esa es una de las formas que Dios habla al hombre. Eso está en Job 33:14 hasta el 19, se le puede hacer mención de la segunda forma que habla. Y Job era de contemporáneo a todo este tiempo. Entonces ellos por eso ellos en Mayán tenían el hábito y lo hace quedar, porque en la noche él sabe que Dios le va a hablar. Y nosotros esto, de hecho, en lo personal, para mí es una estrategia de oración. Señor, háblale esta noche, intercedo. Aquellos se llaman de los malaquines. Ahí por nuestros hijos, háblale en los sueños, háblale. Se recibió susurro en los sueños. Yo me acuerdo que mi mamá siempre en la noche oraba, se paseaba ahí los tiempos más Y cerrar para que nadie más nos... y comenzaba a orar. Entonces, ahí la estrategia, hermanos, papás, mamás, en la noche cuando están durmiendo sus hijos, oren por ellos. Claro, por supuesto, ahí podemos, porque de alguna manera la mente está procesando todo lo que han recibido en el día. Imagínense todo lo que uno ve en redes sociales, en televisión, amigos, palabras. Entonces, toda esa información está ahí siendo almacenada, y muchas veces soñamos con algo que siento que nos trae a la mente durante el día, alguna situación, algún recuerdo. Entonces también hay una oportunidad que nosotros tenemos para que podamos orar también por nuestros hijos en la noche, o por alguien, para que Dios les hable. ¿Ya? Es fuerte, es potente cuando Dios nos habla, ¿ya?
que el profeta fue en la noche. Y nos despierta el Señor. Se acuesta preguntándole al Señor. Y aprovechar también, hermanos, nosotros, a lo mejor en la noche, claro, incorporar ahí siempre la oración, la palabra y pedirle a Dios que nos hable. La palabra profética. Claro, que nos hable en nuestros sueños. Amén, así Dios puede despertar ahí el don de profecía en nosotros también. Y en este sentido, mire lo que dice Romanos, Pablo hablando aquí a los romanos, dice, porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu. Porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del Espíritu es vida y paz. Y sigue diciendo, porque la manera de pensar de la carne es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios. Miren, no se sujetan a la Torá de Dios, porque tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces fíjense, ¿quién es el que está en la carne? Aquel que no está pensando en su Torá. Por eso el salmista dice, aquel que medita en su Torá de día y de noche. Amén. O sea, siempre estamos en el día viendo cómo guardamos los mandamientos. Cómo los ponemos en práctica, cómo los aplicamos en nuestro trabajo, en nuestra vida, en lo que hacemos, en nuestras palabras, en nuestras conversaciones, en nuestra forma de tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Ese es un hombre que anda en el Espíritu, una mujer que anda en el Espíritu, ¿ya? No es algo abstracto, no es algo que anda ahí, no sé, con la mente, en otras cosas. No, es algo práctico. Por eso dice, al versículo anterior, dice, porque la manera de pensar en el Espíritu es vida y paz. Es algo práctico, algo que se vive en el diario vivir. Amén. Entonces ahí, cuando uno tiene eso en su mente, en su corazón, uno anda en el Espíritu. ¿Cierto? Hay personas que tienen otro concepto de andar en el Espíritu. ¿Ya? A lo mejor alguien piensa que andar en el Espíritu es que está cantando todo el día alabanza. Es parte, pero no es andar en el Espíritu. O alguien que dice, no, yo hablo en lenguas todo el día. ¿Cierto? Claro, exacto. Pero finalmente lo práctico es, ¿cierto? Es que está viendo, estoy guardando un mandamiento. Uy, no estoy aplicando aquí lo que aprendimos en la palabra. No estoy actuando de la forma correcta, no estoy hablando, ¿cierto? Es una persona que anda en el Espíritu. El de la carne anda en las cosas de la carne que son contrarias a la del Espíritu o contrarias a la ley de Dios, a la Torá. Entonces, qué importante esas definiciones cambian nuestro entendimiento. Amén. Y vamos acá, ¿cierto? Balaam. Balaam es una palabra originalmente, o sea, no originalmente, sino que aquí la que vemos en la traducción viene del griego 903, pero en el fondo es de origen hebreo. Y el origen hebreo es Bilam, ¿ya? Y Bilam tiene dos palabras hebreas, una bil o bal y la otra am. ¿Ya? Ahora Bilam en sí es una palabra compuesta que podría ser traducido como extranjero, ¿ya? Pero si vamos a la raíz de las dos palabras que la conforman, bal o bil, propiamente dice falta o por implicación nada, usualmente no, también no sea que no, no, ninguno, nada, tampoco, ¿ya? Entonces algo que no es, algo que es una negativa, ¿ya? Y después tenemos la palabra am, que significa pueblo, ¿ya? Como una unidad congregada, especialmente tribu, dice como las de Israel. De aquí colectivamente, tropas, ayudantes, ejército, gente, hombres, nación, pueblo. Entonces, Bilam es aquel que no es del pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Porque esa palabra pueblo está asociada a Israel. Entonces, alguien que no es, que no pertenece al pueblo, que no pertenece a Israel. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando juntamos Balac y Bilam, ¿cierto? Habla de devastar, ¿cierto? A todo lo que no es pueblo de Dios. Entonces, Balaam es aquel que no es del pueblo y eso involucra a aquel que no tiene una identidad, ¿ya? De parte del pueblo de Israel.
Entonces, todo aquel que conoce al Señor, Balaam conocía, podríamos decir que conocía al Señor, sí. ¿Recibió palabra de Dios? Sí. ¿Profetizó de parte del Espíritu de Adonai? Sí. ¿Pero tenía una identidad de Israel? No. Entonces muchos pueden conocer al Señor, pueden cantar alabanzas al Señor, pueden profetizar de parte del Señor, pueden recibir de parte de Dios, pero no tienen una identidad con el pueblo de Israel. Y eso era Bilam. Por eso hay advertencia que tengamos cuidado con el espíritu de Balaam. Aquel que aparentemente habla, profetiza, habla del Señor, pero no tiene una identidad, porque la identidad está asociada a la forma de vida. Y la forma de vida de un israelita es la Torá. Amén. Entonces ahí tenemos esa característica. Ahora, hay 3 advertencias en la Escritura respecto a Balaam. La primera es cuidado con el camino de Balaam. ¿Qué significa esto? Cuidado de andar por el camino de Balaam, que es el camino recorrido por el típico profeta asalariado que solo busca hacer mercado con su don. Entonces, ese camino de Balaam es de alguna forma todo lo que mezcla, ¿cierto?, el profetizar, el dar una palabra con el también recibir, ¿cierto? Recibir dinero, ofrendas, pactos y todo ese tipo de cosas asociado a lo que es recibir algo, recibir una palabra. Entonces ahí hay que tener cuidado, ese es el camino de Balaam, y eso está en el libro, en 2 de Pedro 2, 15 y 16, que dice: tras abandonar el camino recto, fueron extraviados siguiendo el camino de Balaam, el de Pesor, quien amó el pago de la injusticia y recibió reprensión de la propia maldad por un mudo animal de carga, que hablando con voz humana refrenó la locura del profeta. Entonces, ahí hay una mezcla, ¿cierto?, de ambición, codicia, de tentarse con las cosas materiales, ¿ya?, a cambio de dar palabra o de profetizar algo para alguien, si eso es lo que en el fondo Balac quería. Te quiero pagar para que tú ores en contra de esto, tú profetices en contra de algo, ¿ya? O al revés, te pago para que me bendigas, o te pago para que me sueltes algo bueno, ¿ya? Esa asociación es la que se refiere al camino de Balaam. Eliseo y Jesse, mire, hay otro ejemplo. Amén. No. aceptó el camino de Balaam. Exactamente. Amén. Y es una advertencia. Después la otra advertencia, cuidado, es el error de Balaam. Esto tiene que ver con el cuidado de andar por el error de Balaam, que es el dar una profecía por inspiración humana. El querer declarar algo que Dios no ha dicho, o proferir una bendición o maldición que Dios no ha aprobado. Eso lo vemos en Judas 1:11, dice: ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín, por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Amén. Entonces vemos un segundo cuidado. Y el tercero es la doctrina de Balaam. Entonces cuidado con la doctrina de Balaam, que enseña a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad. En otras palabras, a participar en conductas que van en contra de la ley o la Torá de Dios, ¿ya? Y eso es algo que está infiltrado en todas las doctrinas, claro, nicolaitas, en todas las, por decir, religiones, no vamos a encontrar ninguna que esté en la sana doctrina, ¿cierto? Porque no es una religión lo que Dios está llamando a formar o a levantar, es restaurar simplemente por la palabra profética el pueblo de Israel, amén, que está en obediencia a la Torá. Entonces ahí tenemos el versículo en Apocalipsis 2:14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam,
quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. Entonces, vemos que se introduce, ¿cierto?, la doctrina de Balaam, que son doctrinas anti-Torá, ¿ya? Y que de alguna manera nos llevan, porque en el fondo el vivir en una vida que no está conforme a la Torá es una vida de fornicación, de adulterio, de inmoralidad, ¿cierto?, que en el fondo entra y comienza a infiltrar la vida de la congregación, de los creyentes. Y por lo tanto esa es la doctrina de Balaam, ¿eh? Entonces tenemos esos tres elementos que tenemos que tener cuidado, que finalmente nos llevan ¿a qué? A perder la identidad. Nos llevan a perder la identidad. Como Balaam, pueden ser congregaciones que profetizan, que tienen dones, que hacen milagros, echan demonios, que adoran, cantan, alaban, pero no están con una identidad, ¿cierto?, al pueblo de Israel, a la Torá. Y aquí otra advertencia de Yeshua dice, los postreros días, porque serán levantados falsos cristos, falsos mesías y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, hermano, la cosa no es fácil, es un poquitito difícil, ¿ah? ¿Cómo distinguir a un falso profeta que está dando una profecía y se cumple? ¿Cierto? Por lo general se enseña que si un profeta dice algo y se cumple, es un verdadero profeta, ¿o no? Porque se cumplió lo que dijo. Pero aquí está diciendo que estos profetas o estos falsos mesías van a hacer señales y prodigios. O sea, van a hacer cosas que nos van a sorprender y que van a decir, ¡wow! Es un profeta. Pero ¿y cómo saber entonces si un falso profeta se está cumpliendo lo que dijo? Por un lado por los frutos, pero si no somos capaces de ver los frutos, vamos a ver entonces, acá dice que esto puede llegar a tal punto, incluso si fuera posible, engañar a los escogidos. O sea, la cosa no es sencilla. Ahora vamos a ver lo que nos dice la Torá respecto a los profetas. Esto está en Deuteronomio capítulo 13. Dice, cuando se levante profeta o soñador de sueños en medio de ti y te dé señal o prodigio, o sea, está hablando de que haga una señal o un prodigio, dice, y viniere la señal, o sea, ocurra lo que señaló y lo que anunció, dice que él te habló diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos que no conociste. Dice, no escucharás las palabras de ese profeta o de aquel soñador de sueños, porque Adonai nuestro Elohim os está probando para saber si amáis a Adonai vuestro Elohim con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Tras Adonai vuestro Elohim andaréis y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y estaréis aferrados a él. Entonces, ¿cuál es la característica? ¿Ya? Si un profeta da una profecía, un sueño o algo que le acierta y lo dice y se cumple, pero no guarda y no anda conforme a los mandamientos, ahí no lo recibas. Eso diferencia entonces un falso profeta de un verdadero profeta. Amén. Entonces no vamos a escuchar a cualquiera, incluso si viéremos un milagro. Amén. Porque tiene que estar siempre respaldado, ¿cierto?, en la Torá y en la palabra de los profetas. Amén. Amén. Cortito. Para poder discutir ahora. Eso es.